Bien, Marcela Arellano es la presidenta de CEOSUL, que es un colectivo de trabajadores de muchísimos años de vigencia, y sale a enfrentar lo que ha planteado la ministra de Trabajo, es decir, la revisión de los contratos colectivos. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué los contratos colectivos no pueden ser revisados, no pueden ser modificados si efectivamente ese es su criterio? Estimado Jimmy, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, el contrato colectivo es una figura que se da, es una figura particular que se da en el mundo del trabajo, constituye un derecho fundamental, está contemplado en el artículo, en el convenio 98 de la OIT como uno de los convenios fundamentales de libertad sindical. Este convenio ha sido ratificado por el Ecuador. También contempla la negociación colectiva, el diálogo social, la constitución, entonces podemos decir que es parte del bloque constitucional y obviamente el contrato colectivo, como se da en otros niveles, en otros escenarios jurídicos, es un contrato entre dos partes. Y son esas partes las que pueden modificar el contrato. El Estado, por más voluntad que tenga, no debería modificar un contrato entre dos partes. Son las dos partes las que deben sentarse y renegociar el contrato colectivo. Lo que cabe en esta situación con las empresas, en empresas públicas, es investigar quién estuvo al frente de estos contratos por parte de las empresas, quién negoció por parte de las empresas, quién suscribió ese tipo de contratos, ¿no? Entiendo que los contratos colectivos de las empresas públicas, particularmente de las eléctricas y de comunicaciones, lo hicieron a través de una figura que se llama Tribunal de Mediación y Arbitraje. Y este tribunal está conformado por 2 delegados de los empleadores, 2 delegados de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. Entonces allí tuvieron responsabilidad directa Ministerio de Trabajo y las delegaciones de las gerencias de estas empresas. Entonces es necesario una investigación, procede la investigación. Lo que no procede es revisar unilateralmente por parte del Ministerio de Trabajo ese tipo de contratos. Claro. Pueden haber demandas luego judiciales, pueden haber demandas a nivel internacional, y quien va a tener que seguir pagando los costos de esas demandas será el Estado. Claro, Marcela, es decir, usted acepta que podría haber algunos contratos donde se hayan determinado, si se investiga bien, algún tipo de abuso, ¿no? Pero que eso tiene que ser investigado con la presencia de todas las partes, eso es lo que entiendo. Así es, efectivamente. Yo pediría al ministerio, y más que pediría, reclamaría al ministerio que se siga el debido proceso, y el debido proceso es sentar a las partes. Ahora, y esto de que es un derecho adquirido, de alguna manera no influye para que, como han dicho muchos sindicalistas, efectivamente las empresas, sobre todo las empresas públicas, que ya no se puede tocar, porque ya es un derecho adquirido y como tal no amerita ya ni siquiera una revisión. Exactamente, es que es un derecho adquirido. Es una firma de un contrato, igual que un contrato civil entre usted y yo, ¿no? Ese contrato, ¿quién lo puede cambiar? Usted y yo. No puede interferir el Estado, decir, no me gusta este contrato como se ha firmado, por lo tanto voy a tal parte, me gusta Marcela Arellano, por lo tanto Marcela Arellano va a tener mejores condiciones. Entonces, lo que ocurre en un contrato colectivo es exactamente igual. Se acuerdan condiciones laborales, se acuerdan condiciones de trabajo a través de este diálogo colectivo, y se fijan esas condiciones cuando se firma el contrato, cuando se suscribe en el Ministerio de Trabajo, porque fíjese que el contrato colectivo se suscribe en el Ministerio de Trabajo. Allí se debió haber
haber procedido, ¿sí? Entonces yo no logro entender cómo es que se les pasó una cosa como denuncia la ministra, que están protegidos gerentes, subgerentes. Eso no puede ocurrir porque el contrato colectivo debe proteger a la parte vulnerable del sector laboral, del mundo del trabajo, que son los trabajadores. En las empresas públicas, en el Estado ecuatoriano tenemos una dificultad. No se permite la sindicalización de los servidores públicos, de los trabajadores públicos denominados servidores públicos. Están excluidos a través de la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿sí? Se excluye a los servidores públicos de la organización sindical y de la contratación colectiva. Eso es una, digamos, una violación a las convenciones de libertad sindical. Sin embargo, en las empresas públicas, los servidores públicos, los denominados empleados públicos, están protegidos por la contratación colectiva, se pueden sindicalizar y son los que negocian a través de sus sindicatos el convenio colectivo, el contrato colectivo, ¿sí? Pero quienes están excluidos de la sindicalización, por lo tanto de la contratación colectiva, son los funcionarios en libre remoción, las autoridades. Y según dice la ministra, no me consta, yo no tengo los contratos colectivos, lo que indica la ministra es que se han beneficiado estas autoridades de libre nombramiento. Pero eso, ¿quién debía supervigilar? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Finanzas, así lo plantea la norma. Otra preocupación que tenemos nosotros los sindicalistas y particularmente las CEOLS es que la ministra plantea derogar una norma que está expresamente mencionada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esta remuneración variable. Eso justamente, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. Doctora, justamente eso le quería consultar, porque la ministra Núñez confirmó esta eliminación de las remuneraciones variables que, más o menos, según ella, equivalen a 40 millones de dólares para el Estado central. ¿Qué es, para que la gente entienda, qué es una remuneración variable dentro del sindicalismo? Y en este caso es específicamente en la Ley de Empresas Públicas, ¿verdad? Sí, en el mundo del trabajo y sobre todo en el sector privado hay una remuneración, tenemos nosotros, la CEOS tiene varios contratos colectivos firmados por eficiencia, un salario por eficiencia, una remuneración que reconoce que entre más productividad haya, más eficiencia haya, los trabajadores tienen derecho también a incrementar sus salarios. Esta es la remuneración variable que está contemplada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ahora, la preocupación que tenemos nosotros, tenemos una ministra de Trabajo que es abogada, que ha sido jueza de lo laboral, que sabe cómo funciona la norma y la implementación, la aplicación de las normas en el Ecuador. Y ella plantea que con la expedición de un reglamento, no sé si sea a través de decreto ejecutivo o acuerdo ministerial, ella va a poder eliminar los sueldos variables. Los sueldos variables, la remuneración variable está contemplada en el artículo 20, numeral 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Tiene ella que presentar a través de iniciativa ejecutiva, o sea, del presidente, tiene que presentar una reforma a la ley, no a través de un reglamento. ¿Sí? Yo no sé si es que hay alguna, ¿qué está pasando en el Ecuador? Que se están rompiendo toda la normativa. O sea, tenemos una normativa constitucional. Para modificar esa normativa constitucional hay que hacer constituyente o hay que hacer enmiendas o hay un procedimiento para cambiar la Constitución. Asimismo, hay un procedimiento para cambiar las leyes orgánicas, ¿sí? Y no se puede cambiar la ley orgánica a través de un reglamento. La preocupación que tenemos es esa, que se está rompiendo el debido proceso, ¿no? Y la ministra ha planteado que a través de un reglamento que ella va a elaborar, sí, va a poder cambiar este tema de la remuneración variable. Eso no es posible. Perfecto. Finalmente, doctora, yo sé que es una pregunta a lo mejor media tosca, pero ¿hay sindicalismo dorado en el Ecuador? ¿Hay piponazgo en el Ecuador, en el área de los sindicatos? Porque, a ver, es notorio que estas acciones del ministerio, contrato colectivo, ahora las remuneraciones variables, es como para también poner en el foco el tema del sindicalismo en el Ecuador.
¿Cuál es la situación real del sindicalismo? Porque también hay otra queja, ¿no? ¿Verdad? Y que esa no solamente viene del gobierno, sino también de los propios trabajadores. Hay figuras que tienen 40 años a la cabeza de muchas organizaciones sindicales, que no hay renovación, que son los mismos caciques que siempre están ahí. La pregunta es, ¿hay un piposnago, hay un sindicalismo dorado en el Ecuador? No conozco sindicalismo dorado en el Ecuador, no conozco piponazgo. Lo que sí ha habido es sindicatos amarillos que han sido impulsados por los mismos gobiernos de turno. Cuando en el 2006 teníamos 5 centrales sindicales. Esas centrales sindicales tenían corrientes políticas detrás, ¿sí? Y después, en el 2016, 2015, 2016, aparecieron 12 centrales sindicales. O sea, hubo división desde las altas esferas del gobierno. Y precisamente esa división ha provocado primero que las nuevas centrales sindicales no sean defensoras de los derechos de los trabajadores en general, sino que se dediquen uno al negocio. Sí, porque es evidente que la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, lo que se ha dedicado, su dirigencia se ha dedicado al negocio de la defensa de los derechos laborales, no a extender los beneficios a todos los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces ahí hay, por ejemplo, demandas de jubilados, por ejemplo, de comunicaciones directamente al presidente de la CUT por cobro de precisamente de las demandas de la defensa de estos trabajadores. Eso es gravísimo. Segundo, que hay sindicatos que no rinden cuentas, que no tienen cambios en las dirigencias. Eso corresponderá y deberá ser tratado por cada organización sindical. Nosotros tenemos que dar cuenta de lo que nosotros tenemos. Gracias, doctora. En el Frente Unitario de Trabajadores. Sí. Gracias, doctora. Me parece que hay ruido ahí. Sí, se cortó, doctora, pero la idea está completa. Gracias a la doctora Marcela Arellano, presidenta de CEOSOL, por su presencia aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un excelente día. Muchas gracias, estimado Jimmy. Que estén muy bien.